buenas. Recuerden a Lepoy para el look. Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey. La cancha enfrente y al lado más flojo, Joselito. De todo en celulares y computadoras. Jóvenes muy buenos en sus profesiones. Y Quantum Lifestyle sigue adelante, contribuyendo para combatir la contaminación del poder sónico de las redes y de estas cosas que han convertido este mundito de 8.000 millones en un vecindario. Hoy, 30 de marzo, un día grande, un día glorioso para nosotros, aunque a veces yo recuerdo que cuando éramos estudiantes relajábamos mucho, hace muchísimos años, con eso de la carga de los andulleros, de Fernando Valerio, porque se lo repito a ustedes, y nos engañamos, nos gusta hablar. ¿Qué tenía el ejército dominicano en esa famosa batalla? Pero que fue esa con la de Azua, las dos más importantes en el proceso de la independencia, en el Trabucazo. Porque como todas las independencias, unas son más cortas, otras más largas, pero son batallas contra los invasores. Porque uno se independiza ¿de quién? De alguien que no debe ser, de algo espurio que está controlando su país. Y esa es la historia de todas las naciones. Ahorita vamos a hablar algo ahí de la arqueóloga que descubrió cosas de Cleopatra y cosas que nos engañaban cuando niños. Pero es así la realidad. Cada día se descubren cosas que hacían 200 años, 300. Nosotros tenemos que estar conscientes que ¿qué había en esa época? Unos cañones que tiraban una bola, que a lo primero nada más eran bolas arrasando y rompiendo todo lo que se llevaban, una bola de hierro. Después ya tenían adentro pólvora. Y así se fue desarrollando. ¿Qué tenía República Dominicana en esos entonces, en esa famosa batalla? Se habla, unos dicen que 1.000 hombres, otros que 400. Era lo que se llama infantería, que es el soldado que lucha cuerpo a cuerpo. En aquellos tiempos era con machete, con un mosquetón, y así era que se mataban y se degollaban. Y esa famosa carga de los sandulleros, algunos historiadores narran que habían unos 400 infanteros, o sea, lo que le dije, soldado de cuerpo a cuerpo, 3 cañones, artillería, esa era la artillería, no la de artillería, el dungu más buena que el carajo. No, que mañana sí hablamos un chin de eso, vamos a poner un par de merengue de la artillería, porque hoy es jueves. Recuerden la mascarilla, pero es así. Pero recuerden también que estamos con ustedes en base a una cultura de paz, democracia y transparencia. Y hay que destacar esos hechos históricos. Ahí le vamos a poner a ustedes, recordarle la única foto de Duarte, la única que fue tirada con una cámara, y fue en Venezuela por Próspero Rey. Y lo hemos dicho, pero hay gente que me dice, ese disparate, ¿y quién es ese pelú? No, esa es la realidad, pero antes eran todos peluces y balbuces, porque los grandes salones vinieron en el siglo pasado y las modas, y la belleza, y los cosméticos. Es verdad que cuando Cleopatra se untaban flerré, barro y esa vaina, pero la evolución del mundo y del ser humano ha sido muy lenta, entonces no podemos sustraernos a la época que vivíamos en la colonia, en los años 1844, cuando se dio la independencia. Y surge ese gran movimiento inspirado en nuestra religión, en el cristianismo, porque no existía, cuando Duarte fundó la Trinitaria, era católico, apostólico y dominicano. De nacimiento porque sus padres eran españoles. Fue lo que vino de los que nos poblaron y los que acabaron con los indios, el desarrollo que tuvo y que tuvimos, y el producto de que pudo salir a estudiar, tenía visión ya de que el mundo iba más adelante que lo que teníamos aquí. Se da la ocupación haitiana
Los haitianos se independizan primero y nos invaden y nos toman. Y nos esclavizaban, y nos golpeaban, nos mataban. Eran inclementes. Ellos sí eran racistas, porque ellos eran negros. Yo entendía que nada más tenían derecho a vivir los negros, porque hubo contradicción entre los negros y los mulatos. Los mulatos, el cruce. Recuérdense de Enrique Cristóbal, el gran emperador, que hizo un imperio en una parte de Haití y hasta estuvo por aquí. Y hay un librito que se escribió de él. Esa es nuestra realidad y no podemos sustraernos de ella. Y hoy es un día donde esa famosa batalla que consolidó nuestra independencia, aunque hubo que seguir luchando con los haitianos, que después vino la restauración, cuando llegue esa fecha hablaremos de ella, pero ¿qué resulta? Debemos recordar el 16 de julio del 36, ¿qué hace Duarte? Entre varias opciones, ellos deciden, él y los trinitarios, que debemos emularlo y mencionarlo hoy todos uno por uno. Juan Isidro Pérez, el hijo de Chepita Pérez, esa callecita que sale de ahí, desde el parquecito ese, casi San Carlos, de San Miguel, y muere en la que sube frente a los bomberos, la 19 de marzo. Esa pequeña calle lleva el nombre de ese insigne patriota, muy jóvenes todos. Oigan, la edad de los trinitarios rondaba el promedio, los 25, 26 años, jovencitos todos. Duarte uno de ellos. Y esos jóvenes incipientes ya tenían el nacionalismo en sus venas. Y ahí viene Duarte, crea la dominicanidad. ¿De dónde sale la Trinitaria? De la Santísima Trinidad, inspirado en Dios, en el Espíritu Santo y su Hijo Jesús. Y de ahí sale Dios, patria y libertad. Surge la bandera con una cruz blanca en el centro, que es prácticamente la haitiana, pero reivindicando los colores. Azul en el extremo izquierdo y en diagonales, azul, azul, rojo, rojo. Por eso se dice que cuando la bandera se pone con el rojo arriba, que simboliza la sangre, es porque estamos en tiempo de guerra. Y recuerdo que una vez un soldado en un campamento, eso cuando yo me crié niño, subió una bandera al revés y papá se incomodó y cruzó. Pues ese hombre está loco, si estamos en paz. Baja esa bandera huyendo. ¿Qué recluta fue que permitieron hacer eso? Son pequeñas cosas que yo tengo de vivencia y la comparto con ustedes. Y a veces gente me dice, tú sí hablas disparate. Bueno, mis disparates, pero vividos, era la realidad que tenía. Entonces, ¿qué resulta? Que Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, Juan María Serra Castro, uno de los grandes, todos grandes, Juan Alejandro Acosta, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Yo lo escribo y lo leo, pero yo lo tengo en la memoria, porque son las calles de esa ciudad que todavía Trujillo eran las calles más importantes y el centro de nuestra ciudad capital, convertida Santo Domingo de Guzmán en ciudad Trujillo por 31 años por el tirano, que así la mantuvo hasta que después de decapitada la tiranía, surge otra vez la ciudad de Santo Domingo. Pero fíjense qué grandes fueron esos jóvenes, esos niños, prácticamente en esa época. Y doña Chepita, una señora respetada, doña Chepita, el nombre de ella lo tengo por aquí. Bueno, Chepita Pérez brindó su casa porque vivía muy cerca del templo y se pensaban reunir ahí, pero decidieron que eso podía traer sospecha, hacerlo en la noche, pero también
entendieron que la vigilancia en esos tiempos, después de las 12 de la noche, en altas horas de la noche, iban a ser detenidos, porque los haitianos estaban sumamente drásticos, porque ya veían el espíritu de independencia, las diferencias raciales, las costumbres que chocaban y que iba a crear problemas, porque mantenían el dominio a base de maltrato al sector, que a los dominicanos que todavía no eran así, a la parte de Quisqueya, que era como se conocía esa parte de la isla de Haití, que se conocía más como la isla de Haití o de Quisqueya cuando los colonizadores, y quedó Haití, la parte oeste, y nosotros en el este, ocupando mucho mayor terreno. ¿Qué resulta? Que comienzan a dividirse las fronteras y comienza a sentirse el malestar. Ya la juventud, Duarte idea de esta sociedad, que era una sociedad cultural, la trinitaria, y no se hablaba de patriotismo ni de libertad, y era para manejarse, se comenzaron manejando en las escuelas, sobre todo en el área de la secundaria, ya el área del bachillerato, en la primaria, y a estos jóvenes hacían veladas, celebraban fechas religiosas, pero siempre llevaban un mensaje subliminal en la necesidad de la separación. Eso caminó a Puerto Rico, tuvo, y en la misma España, consiguió gente que los apoyaran, y creció el movimiento separatista. Y entonces, con el juramento de los trinitarios, de Dios, patria y libertad, y era un juramento secreto, de que se llamó la Trinitaria, porque fueron 9, con la consigna de cada persona que se juramentaba y juraba fidelidad, se comprometía a traer 3, y así células de 3, hasta crecer, formar ejércitos y lograr hasta los Santana y esta gente que se involucraran y se llevara el movimiento trinitario, que fue lo que dio lugar después al 27 de febrero del Trabucazo. Y ahí entra Juan Pablo Francisco de Rosario Sánchez, ahí entra Mella, también jóvenes, ya Sánchez, un erudito de la fecha, un jurista de fuste y de brillo, Mella, un joven también visionario, viril, que es quien lanza el trabucazo cuando ve que se reúnen en la puerta del conde y que todo iba a fracasar, lanza el trabucazo para comprometer la independencia. Porque si no se juega la vida para todos los movimientos políticos hasta el día de hoy, se pone en riesgo la vida. Ustedes ven trayendo una cosa con otra, pero algo que tenemos que ver es que no podemos dejar de hablar, y eso viene en el otro segmento, de ese movimiento patriótico firme de combatir la impunidad. Y ahí ya llamamos nosotros y participaremos en la marcha del domingo de participación ciudadana y los movimientos cívicos, que entienden que si no se le da fortaleza a ese proceso de calamar, de los diferentes procesos para acabar con la impunidad, porque las cosas son horrorosas, lo que hicieron el grupo de satánicos ladrones, y que se está descubriendo que hay gente que sale ya, la gran perversa, esa abogada intrascendente, que no le importó qué, y llegó a vicepresidenta, sale ahora doña Margara, Pamela, ladrona. Sí, es con heridos. Me rajó el corazón esa corrupta, con su carita, llamando a un pacto de presidente. Hipólito, muérdete la punta de la lengua que te están usando.
por tu ingenuidad. Hoy, ¿cómo esta perversa llama a decir que para mantener la paz social, por una vaina de un grupito de ladrones que recogieron 10 bombitas lacrimógenas que la policía se atrevió a tirar? Miren, yo aquí quiero decir de todo, y el diablo que nos lleve. Pero esto hay que hacerlo un día como hoy, que cumple la Trinitaria año, perdón, la Trinitaria no, la gran batalla del 30 de marzo. Es indignante, es hiriente que estos malditos, con lo que sale Margarita, freca, atrevida, corrupta, perversa, ladrona, sí lo digo, sométeme, inmoral, la ex de Leonel Fernández. Y digo la ex porque de buena primera llegó a Palacio y salió casada con Leonel, y ahí se conjeturaron muchas cosas, y duró poco tiempo esa unión, y hay que respetar la vida privada. Pero ¿cómo viene esta perversa, inclusive, y respetar a la sociedad, a todos los dominicanos y hasta el mundo, hablando de que los presidentes de urgencia, porque aquí entraron 10 y se levantaron en Cotuí y se levantaron en Neiva? Oigan, señores, ¿cómo es que esto está? Y están quemando goma por el país entero por una vagabundería que hicieron en el PLD, que ni ellos mismos los apoyaron ni su gente, porque hubo que darle de a 5,000 pesos al grupito de bandidos que vino a secundar esa vaina. Mucho cuidado, Margarita, no te pierdas, que aquí hay una prensa irresponsable que nada más habla, la ex vicepresidenta. Pero ¿y con qué moral llama esta carajo a que Luis Abinader convoque a Leonel, a Danilo y hasta Hipólito? Pero Hipólito está acompañando a Luis, y ahí nadie puede tener duda. Hipólito está apoyando el proceso del cambio, buena fresca. Lo que debe decir Hipólito es esto que estoy diciendo yo. Seguro que él se va a quedar diciendo que le duele mucho la retaliación. Tú te lo provocaste también cuando te retaliaron. Haga un acto de conciencia y de contrición y respétenos a todos, que lo queremos, papá. Pero no nos falle, ni nos falte, porque mire cómo lo están usando. Mire qué caraja hace eso para manchar la paz que vivimos los dominicanos. Porque aquí estamos en una paz santa, firme, claro, preocupado porque la guerra, el COVID, dejó en el mundo y mucha incertidumbre. Pero qué bueno las declaraciones del presidente Biden, y qué oportuna, que él aplaude el proceso que lleva República Dominicana y nos pone de ejemplo en contra de la impunidad, porque la corrupción atenta contra la democracia mundial. ¿Oíste, Margarita? Margarita, que ni espinas tiene, mucho menos rosas, porque no puede ser ni siquiera un árbol. Ese nombre no lo mereces. Las margaritas son respetadas, pero tú las marchitaste y a ti te naciste deshojada. Carajo, vamos a respetarnos. Yo lo respeto a ustedes y perdónenme, pero es que la ira no me dejó dormir anoche. Estaba loco porque llegara las 3 de la tarde para comunicarme con ustedes. Pero qué babosa, irresponsable, irredenta, fresca, llamando a la paz. Oh, pero Dios mío, ¿y qué es lo que busca esta carajeta? Que cada Pamela que se ponía costaba el salario mínimo que no da para comer de un dominicano. Y la coleccionaba otra viajadora con Leonel, derrochando nuestros recursos. Que lo que tiene que estar presa y dando cara las villas que vive, donde vive y los penthouse. Que con qué, una abogadita que yo creo que nunca ejerció, llegó a donde llegó, a primera dama y a vicepresidenta. ¿Cuánto no han respetado y cuánto daño hizo esos malditos PLD? Enemigos de don Juan y de la doctrina de ese patriota, de ese hombre insigne y ese gran político. ¿Cuánta desvergüenza tienen estos carajetes que todavía salen a vender sus caras? Francisco Javier García, el vendetela de Santiago, el famoso síndico indefinido, Abel Martínez. Cojollo no, y no pasarán. Y no van a tronchar el trabajo arduo de Miriam, Jenny Berenice y Camacho, que yo mismo Jenny Berenice no me cae bien y lo he dicho. Era una prepotente altanerita cuando llegó Leonel. No, me doy cuenta que era una joven que creía en la justicia, que creía en un ministerio independiente y que debe actuar. Porque ¿qué ha pasado con los casos que se dieron con jueces
Que diga Mariano Germán, él es procurador PLDista, miembro de ese comité central y comité ejecutivo, que diga cuando Abuilda declaró que él mismo le ordenó y le entregó 300,000 pesos que se había dado de una oficina de abogados. Hoy esa mierda se va a quedar así. Porque aquí no somos gente, coño. Perdón. Perdone a Consuelo. Vamos a la pausa. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Señores, perdón por la ira aquella del segmento pasado. Cultura de paz, democracia y transparencia. Pero es que es preocupante, señores, es muy doloroso. Ustedes no saben, por ejemplo, gente, los contemporáneos nuestros, cuando nos juntamos, y hacemos siempre las comparaciones. Lo que le dije a ustedes ahorita de esa famosa arqueóloga dominicana, que descubrió la famosa tumba de Cleopatra. Y mire que ella da testimonio, como vivíamos engañados. A nosotros nos contaban, Cleopatra fue una faraona, una mujer que gobernó en los tiempos antes de Cristo, en los inicios de la humanidad, en lo que conocemos. Y se hablaba de que era bellísima y sus encantos seducía a los generales. Y esta niña dice que era una vieja fea. Vieja no importa, porque viejo soy yo y viejos somos todos, habemos muchísimo, pero que era feísima. Y yo recuerdo que en esos tiempos nosotros comenzamos hablando de Cleopatra ya en el 8º curso, 7º, no, 6º se dio historia, en el 8º se hablaba la historia universal, lo recuerdo en el Instituto Iberia, con don Pepe y su sobrino Pedro, que los cursos los ponían de a 2. 7º y 8º, por acuerdo de la importancia. Nosotros nos tocó estar en la fila del 8º, era un liceo pequeño. Ahí estuvieron los famosos, estos hermanos creo que estuvieron en aduana, si no me equivoco. Miguel y el otro, los Cocos. Ahí en el Instituto Iberia. Y recuerdo que fuimos compañeros, pero no me atrevo a asegurarlo. Y había ahí teníamos fama, ese instituto. Nos llevaban porque no era oficial. En esos tiempos la escuela privada, los colegios eran muy pocos que estaban reconocidos en tiempos de Trujillo. Entonces, don Pepe viene aquí enemigo de Franco, pero Franco era el gran aliado de Trujillo, pero se logró colar en Santiago. Esa sociedad, la burguesía de Santiago lo acogió, estaba en una calle privilegiada de allá.
Y cuando llegamos, papá y mamá investigan. Yo vengo de Montecristi, que estaba haciendo el 8º allá. Oigan este poquito. Bueno, y encuentran ahí, no, el Instituto Iberia es el mejor. Y resulta que un hijo de Francisco Fernández, un ingeniero, compadre y padrino de mi hermano mayor, por aquí está Marino, sí, y un Marino, no me recuerdo ahora el apellido, pero familias casi de nosotros. No, pónganlo ahí, va, y me acepta. Y ahí yo tuve que salir los 3 primeros meses. Papá me pasaba a buscar cuando pasaba de la fortaleza. Y entraba y decía, comandante, véngalo a buscar a las 4. Él sale después de las 4, que tiene que ponerse al día. Y papá feliz. No se preocupen, que él sabe llegar. Ya yo he venido conmigo. Feliz. Ahora, ahí yo me aprendí esa historia. Nosotros, 3 meses antes de los exámenes, porque teníamos que ir al liceo oficial, comenzábamos a repasar. Y lo que más duraba uno de nuestros compañeros en cada examen, no pasaba de 20 minutos. Yo recuerdo que yo me hice un taco. Eso era más todo. Y nadie sacaba menos de 90, 95. Y nos ponían y no dejaban poner ni una hoja sobre la butaca. Y eran butacas que estaban como picadas expresamente y uno tenía que escribir en la esquinita. La educación oficial nos despreciaba. Nos decían, tú eres riquito, hay 3 mejores. Ahora, óiganme bien, yo duré 3 meses y hasta que uno no recitaba la historia, por eso recuerdo ahora lo de Cleopatra y los perdidos que estábamos. Y se iban haciendo preguntas y uno pasaba y de las 4 filas, la primera se iba a la 12, yo siempre lo primero estuve siempre en la última, después me fajé estudiado a estar todos los días hasta las 12 de la noche en esos tiempos de casa, dándole para allá esa historia, geografía de pasador y todo, las matemáticas, ya había que ser excelente en mucho español. Y gracias le doy, eso me dio mi fortaleza y base, que cuando llegué a la Milagrosa, dijo doña Julia Tassi, del Instituto Iberia, pero los Grullón, sí, los hermanos tuvieron aquí, que lo inscriban de una vez. Oigan la historia como era, siempre hay, pero aterrizo. ¿Qué dice esa gran arqueóloga? Descubre la verdad, engañado a la historia de ese tiempo, la que todo el mundo decía, de ese imperio, de esa gran faraona, bellísima, que duró añísimo y vivían eternos, ni duró tanto, y no era bonita nada, a lo mejor tenía un buen nalgón, pero, digo, excúsenme el improperio que dije, pero tampoco no es nada tan agraviante, perdón. Una mujer común y cualquiera, de feo rostro, con la facción, ¿cómo es? El rostro de la gente de su raza. Eran narices medias largas. No vamos a entrar en detalle, que nuestra gran arqueóloga concluirá y se harán las reseñas de lo que ella encuentre y saldremos a ver de verdad qué era lo que era Cleopatra y sabremos, descubriremos que estuvimos engañados por miles de años. Así es la vida. Entonces, hay que aterrizar. Por eso yo hice la rabia que hice en el segmento pasado. Y hasta me pasé y les pido perdón a ustedes. Pero es que estoy viendo. Miren, las medidas de coerción siguen hoy. Ya ahí comenzaron la gente a decir, es que no hay nada, eso es un desastre. Sobre todo esa prensa pagada. Acá hay periodistas que no tuvieran peor que muchos locutorcitos de noticias, viviendo en un barrio, en una pieza, multimillonarios. Otros son pastores que viven en grandes penthouse, socios de Danilo. Ustedes lo saben. Yo hago referencia a Alvarito, con su capacidad, que le da su hambre de lectura, que todavía con la edad que tiene su enfermedad, lee todas las noches. O Luis Pérez Casanova, que lee, es un vicio que tiene, y cuando escribe, corto, preciso, y den la diana. Nosotros lo que somos unos enganchados, pero uno enganchado quizás peor que yo, exhiben cuartos que no saben cómo justificarlo, y ahora están obligados a defender, porque hay uno que dice, y no estaban en el padrón, entonces, de un partido,
Ni quiero acordarme. Resulta que hay que tener los padrones de los partidos. Pues entonces no hagan elecciones, don Genio, no hay que hacer elecciones. Ahora es que yo entiendo que la ley electoral dice, ¿cuál? Por eso es que uno de sus socios, Leonel, está forzando con llevar un padrón de 3 millones. Entonces, la Junta dirá, boletín de la Junta, elecciones ya decididas. Leonel acaba de traer aquí 3 millones de afiliados y las votaciones se van a ganar por con 800,000. Leonel Fernández ganó. Pues no, los patrones se inflan, se compran, como compran las turbas, y más con tantos cuartos robados que no saben qué hacer con ellos, y ahora no saben ni cómo gastarlo. ¿Oíste? Y esa es la verdad. Pero nosotros no podemos desmayar en nuestra posición firme, darle gracias al presidente Biden, al del imperio que es en llave nosotros, y que Luis tiene sus relaciones, de que es muy bueno que él esté claro y estén decididos y comprobaron que la corrupción administrativa, el robo manejado y dirigido por presidentes aquí, en Colombia, en Venezuela, en China, en cualquier país del mundo, jode cualquier gobierno y no deja que surja la democracia. ¿Por qué democracia es lo que se vive en Cuba? Lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, lo que pasa en China, que la región más grande y más pequeña que ellos tienen apartada está creciendo y ya tienen contacto y compromisos económicos y técnicos con ciudades como California. Y ya Xi Jinping está muy preocupado porque ya ellos tienen que salir a reprimir eso, a patar, no hay de otra, patar y tiro y matar, como está Putin. Y ahora vemos que Putin se está notando un tanto. El hijo del gran sultán, el heredero de Arabia Saudita, ahora dice que a Putin que hay que apoyar, bueno, y que le dé todos los cuartos del mundo y todo su petróleo. Nosotros eso ni lo lamentamos ni lo celebramos. Es un derecho que le asiste a cada quien, pero ese otro tirano, igual que Putin, porque él consultó al Emirato y a su gente. Claro, ellos, ese petróleo, ellos son los dueños, ellos viven toda su riqueza y la gente come y baila ahí, pero cerrado, ahí no se sabe ni hablar de democracia, que te hartan a patar, ni de elegir, ni de votar. Entonces, nosotros estamos en este hemisferio, por eso tenemos que cuidar con la cultura que nos criaron. Porque yo en Trujillo iba a hablar de democracia y al final dije que votaban. Y recuerdo que Trujillo hizo unas elecciones donde un sobrino de él ganó. Eso fue de antes de matarlo, en ese periodo. Y no ganó el que él quería y el que él impuso, porque dudaba hasta de ese sobrino. Y eso me trae a la memoria profesores nuestros, Pipe Fasa, el profesor Luis, que estaba confinado, como yo le digo a ustedes, frente en el Parque Colón. Gente que están viva, Luis Pérez y su hermano, que son gloria de este país y se mantienen firmes en la UAS, vigilantes a que los procesos sean claros, a que la democracia algún día funcione, porque aquí funciona media coja. Miren el escándalo que vemos ahora en el proceso Calamar, que hoy sigue conociendo la coerción, y gente que dice, eso no va a llegar a nada, no hay forma, pero que fue tanto, que yo digo, y les repito a ustedes, como dice Nieves, yo tengo un lío en esta cabeza, desde que eso salió y leo y releo, pero como que son, y sale Domingo Páez con los 64,000 millones de la visita sorpresa. Y entiendo y medito y digo, pues, y yo fuera Danilo, ay, qué miserables son. Porque recuérdense lo que le hizo Bochán y esos generales a Jorge Blanco. Ellos mismos compraban la gasolina, llevaban la gente, invirtieron, Chelito fue en esos tiempos. Pero le hicieron la vida imposible a Jorge Blanco. A Jorge Blanco tuvo que convocar a la Fuerza Armada. Y nunca se me olvida el coronel Pumares, que nos dijo, ingeniero, no se preocupe. Las Fuerzas Armadas tenemos que esperar la orden del presidente, porque el gobierno está en el suelo. El pueblo está en la calle quemando todo. Y ya iban 8 guaguas de la onza quemada.
dijo, pero ya esto se frena tirando a matar. Y había más de los cadáveres, la mayoría, el tiro medio, no fue de que en un piano, a matar para poder controlar eso. Y ese baldón le cayó a Jorge Blanco, un presidente que quiso girar la economía, que había que hacerlo, no podía seguir una economía cerrada, un Estado haciendo nada más lo que entendía Balaguer con estos 2 pesos y esto otro, había que abrir los impuestos, revisarlo, el Fondo Monetario forzando, y él pagó el precio, Salvador Jorge Blanco. Pero ahí hubo mucha mentira, pero la gran realidad es que no venga Margarita, asquerosa, a decir que hay que convocar a los expresidentes. Pero oigan, se quiere colar esta presa, esta casi presa, y esa vaina me encojó. Me enerva. Perdón, pero tengo que decirlo. No me puedo callar porque sé lo débiles que somos y que somos muy permisivos como sociedad, porque nos acostumbramos. Si ese roba y da, ay, es el buen ladrón y se va para la gloria. Ay, no, ese bueno, ese me daba, yo voy a buscar lo del café y lo del Brugal o el Bermúdez. Las dos marcas, ay, y el del Barceló y el del Siboney. Pues tengo que comentarlo toditos que eran de mi época. ¿Y por qué no? ¿Qué importa? El pueblo que lo consuma, que es producto nuestro. Qué bueno que así sea. Pero tenemos que hablar de esta realidad. Con todo y que todo, hay que tocar el tema de los bajos salarios, que fue uno de los temas que ayer se nos quedaron, los atrás que estamos, que todavía aquí el salario da para subsistir. Y retomo en lo que quedamos ayer, en ese gran artículo de Jean-Michel Cariot, ese investigador y periodista francés, una lumbrera, donde nos retrata en el día de hoy, a 2 años y medio del gobierno del cambio, lo mal que estamos evaluados. Lo triste que es nosotros entender que tenemos el 40% de nuestra población, de nuestra sociedad, en la miseria, viviendo con el bajo, con la basura, con las heces fecales y bebiendo aguas contaminadas. El 50% de la población recibiéndola. Después de 30 años de gloriosos gobiernos modernos que nos llevaron a estar en los primeros lugares del mundo, de Lionel, el chantajista, el simulador, el patriarca, ladrón. No, es que si nos callamos ahorita andan sueltos y nos vuelven a joder. Cuidado, carajo. No. ¡Fu! Para la FUPU. Y atrás ese asqueroso PLD. Castigo de don Juan. Vergüenza de don Juan. Porque algo que hace días que le quería comentar a ustedes. ¿Qué se hizo Blanco Fernández? Ramón Blanco Fernández. Doctor en Derecho. Gran jurista. Hombre del país. Víctima del Trujillato. Que salvó la vida de Chepa. Ese lo hicieron espurio y lo empujaron porque él no entró. Porque Luis de León, que era de la parte de él, ¿ese qué hizo? Se conformó, cogió un viceministerio. Luis, y tú chupaste, y ahora dando la cara, sin vergüenza también. Y cuando te vea te lo diré en tu cara. Ojalá no topemos un día en la capilla. Porque desgraciadamente esta careta fea, lo más que tú puedes darme una galleta y a lo mejor me la endereza. No merece respeto. Y a ella te sacaron como un muñequito, con un saquito que da vergüenza, que debe ser de tu nieto. ¿Y tú crees que eso te quita los años y la responsabilidad que cargas? Yo no creo que te hayas cogido un centavo, pero que te quedaste chupando ahí y siendo consecuente por el sueldito de vivir de la ignominia, del desastre y del robo y el saqueo a que fue sometido por 24 años nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, donde perdimos todo. Y hoy anda el presidente del cambio, que no sabe qué hacer. Y ahora todo el mundo quiere que en 2 años y medio esa maldición de ladrones se quede así. Pero les recuerdo a ustedes que ellos saben que no. Tenemos la marcha del domingo, donde todos debemos acudir
y nadie tiene que pedir ni pasaje, porque un pasaje no hiere ni le quita el hambre a nadie. No seamos fupistas, no seamos danilistas, chalimariosistas, porque a mí el PLD, que fue una obra de don Juan, me da hasta pena maltratarlo, y ojalá se pueda recuperar, pero ni de León tiene moral. Tendrían que sacar a Blanco Fernández y ese estirpe que ahí está, creo, en la Rómulo Betancourt, por allá viviendo donde vivía, en ese barrio de los Maestros, que después se llamó Mirador, no sé cómo. El tiempo se nos agota. Vamos a felicitar al viaje a Japón a doña Raquel, la vicepresidenta, que va con una mínima comisión de trabajo a traer logros a esa gran nación para la República Dominicana, para los dominicanos, nuestros jóvenes y toda nuestra sociedad. Gracias y hasta mañana.